Buenas tardes. Comentábamos con la licenciada Ligia, pues que ya se acercan los parciales. Entonces, como ya les indicaba, al principio del curso nosotros no tratamos de hacer que las personas aquí pierdan. Tratamos de que adquieran conocimiento y por esa razón se me ha encomendado la tarea de que en conjunto elaboremos entre todos eh, unas 100 preguntas para que podamos tomar de ahí el material para estudio. Así todos tenemos el mismo material y pues tenemos una facilidad de estudio y no tenemos que andar rebuscando entre todas las presentaciones para ver qué es lo que viene en el examen, sino es una manera de brindarles un conocimiento certero y veraz. Eh, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo puede hacer de una vez. Nosotros estamos también para escucharlos. Eh, y si, antes de recordarles otra situación, para hoy a las 11:59 tendrían todos que haber subido el trabajo que les encomendó de investigación la licenciada. Por favor, háganlo. La licenciada es una persona bastante comprensiva en todos los aspectos y por eso el trabajo fue pensado específicamente para que no tuvieran tan bien que realizar no demasiado esfuerzo, sino que fuera un trabajo conciso, pero que sobre él también nosotros podamos evaluarlo. Recordarán los que han estudiado conmigo que nosotros leemos los trabajos. Entonces, den su mejor esfuerzo. Así nosotros podemos brindarles también nuestro apoyo para que pues salgan adelante con este curso. Hola Kimberly, con gusto. Le comentaba a los compañeros y a quienes estén entrando en estos momentos que vamos a realizar un cuestionario de 100 preguntas entre todos, para así tener el material de estudio para el examen parcial y que tengamos el material de estudio parejo y no tengamos el aqueo de que yo sí dije, yo sí puse, sino que al final sean preguntas concretas y certeras para que el examen pueda ser también de una forma más fácil y no tengamos que estar quebrándonos la cabeza. Entonces, les, eh, les voy a ir diciendo las preguntas, ustedes mismos pueden ir tomando nota, pueden grabar la clase, pueden eh, escribirlas, ustedes decidirán la forma en cómo lo quieren hacer. Entonces vamos a empezar. Tuvimos el apoyo de uno de los compañeros que que nos colaboró con una situación, entonces le damos las gracias por su dedicación, tanto para él como para con los compañeros. Entonces, vamos a ir a la pregunta número 1 y esa pregunta la vamos a establecer como, vamos a hacer que ustedes en el examen solo escriban una palabra o 2 o 3 palabras, no que nos definan todo el concepto lo vamos a dar nosotros. Supongamos que yo les diga, se refiere a una idea y es aquello lo que nosotros podemos imaginar. Recordarán que a eso nosotros le llamamos concepto. Si se dan cuenta, la pregunta no es rebuscada, es una pregunta sencilla. Podríamos poner como segunda pregunta. Es la proposición mediante la cual se expone de manera precisa y concreta una idea. ¿Qué es esto? Esto es una definición. Tenemos como tercera pregunta, es el conjunto de actividades con el objeto de alcanzar una meta y producir bienes y servicios. Entonces ahí ya vamos a lo que es el trabajo. Si se pueden dar cuenta, son preguntas sencillas las que nosotros vamos a hacer. En ese sentido vamos a hacer las preguntas. No les vamos a poner es el conjunto de actividades con el objeto de alcanzar producir un bien con el cual obtendremos los servicios y mediante este tendremos un pago. No los vamos a enredar. No va por ahí el asunto con nosotros. Sí, Gilda, adelante. ¿Podría repetir las primeras preguntas? Sí, con gusto. Por Con favor. gusto. Gracias. Con gusto.
Entonces, si se dan cuenta, en ese sentido vamos a llevar nosotros la temática del parcial. Como se los dijimos, nosotros queremos que todos lleguen a cerrar pensum como principio y después a graduarse. Como nosotros hubiésemos querido que se nos enseñara lo básico y necesario, así es como nosotros lo enseñamos. Entonces, vuelvo a repetir las primeras tres preguntas. Número 1. ¿Se refiere a una idea? Es aquello que nosotros podemos imaginar. ¿Cómo se le llama a esto? Concepto. La pregunta número 2. Es una proposición mediante la cual se expone de manera precisa y concreta una idea. Eso es una definición. Nos preguntan por acá, ahorita te doy la palabra a Cristi, si van a haber preguntas de selección múltiple. Sí van a haber. Porque también recordemos que si podemos ir a la pregunta de cómo se define el derecho procesal del trabajo, se le puede definir como derecho operario, derecho laboral, derecho procesal laboral. Tiene una cantidad significativa de proposiciones. Entonces, nosotros vamos a ir a lo mismo. Es el conjunto de normas que regulan el proceso mediante el cual se dirime un conflicto laboral. ¿Qué es eso? Derecho procesal del trabajo. Les podemos poner derecho procesal penal, derecho procesal civil. Ustedes escogerán cuál de las tres es la que más se asemeja, ¿verdad? Entonces, vamos a ir poniendo esa situación. Ya les había indicado tres preguntas, entonces se las voy a pegar acá por el chat, para que ustedes puedan también tener copia de ello y pues quienes tengan su computadora a la mano, pues las van copiando y así podemos ir teniendo esa fluidez en el cuestionario. Pueden revisar el chat, son tres preguntas sencillas, no son aquellas preguntas rebuscadas para que ustedes no puedan contestar. Entonces, ahora vamos a ir ya a los aspectos propios del trabajo, ¿verdad? Si yo les dijera que es esa rama del ordenamiento jurídico que regula y controla el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden social de la jurisdicción, a eso nosotros le llamamos derecho procesal laboral. ¿Y por qué derecho procesal laboral? Porque se está regulando ese ejercicio de la potestad de los tribunales de justicia. ¿Y quienes ejercen la justicia? De conformidad con la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales del país. Entonces, por eso es que le llamamos derecho procesal laboral. Pasemos a una siguiente pregunta. Es una ciencia del derecho en el ámbito laboral que incluye toda la actividad, el contrato o la relación de trabajo. ¿Qué es esto? Esto es lo que nosotros denominamos el derecho laboral. Sí, las vamos a ir copiando, vamos a ir compartiendo el material. No se preocupen, que aquí ya se los dije, no estamos para que ustedes pierdan, no venimos con esa intención. Si se dan cuenta, las propias preguntas van enfocadas al orden en el que hemos venido dando la clase. Como se los dijimos a un inicio, no les vamos a examinar algo que nosotros no les hayamos explicado en clase. Vamos a examinar y hacer objetivos. No los vamos a poner a estudiar todo el código y nosotros no les enseñamos ni siquiera qué es un concepto. No, nosotros vamos concretos. Bueno, como se los decía la licenciada, en esto de las situaciones de derecho del trabajo, ¿qué actividad desarrollamos nosotros como trabajadores? Recordemos que hay una opción del derecho del trabajo, al trabajo y después del trabajo. Pero ¿cuál es la actividad que nosotros desarrollamos en este momento? Es ese derecho del trabajo.
Entonces tenemos que tener nosotros claro que la actividad que desarrollamos nosotros en una empresa es el derecho de trabajo. ¿Sí? Ahí les voy a ir poniendo en el chat las preguntas para que ustedes las vayan copiando, hagan una su nota, creen su documento de Word, de PDF, como a ustedes mejor se les acomode. ¿Sí? Obviamente tenemos unas primeras y a las demás las vamos a ir desarrollando. Recordarán ustedes que la licenciada les mencionaba las etapas propias de la historia del trabajo. Les hablaba de aquella etapa del hombre como recolector o cazador, de la época de la esclavitud. Les hablaba también de la revolución industrial, la época en la que surge la burguesía y cuando se descubre lo que conocemos hoy como América. Entonces, vamos a establecer primero que en qué etapa histórica del trabajo el hombre pasó de ser recolector a cazador, y esto fue en la prehistoria. ¿En qué época de la historia surgió la esclavitud? Y eso es a lo que le denominamos la Edad Antigua. ¿En qué época surgió la revolución industrial? Eso fue durante la Edad Media. ¿Y cuándo surge esa burguesía y se descubre lo que conocemos como América? Es la Edad Moderna. Entonces tenemos esas etapas del derecho del trabajo. Entonces cada una la vamos a segmentar como una pregunta específica. Entonces ahí ya les aparecen las 4 preguntas de las etapas históricas del trabajo, para que ustedes puedan tener ese apunte. Ahora, vamos a una pregunta que ustedes deben de tener bien clara, que no se les debe de olvidar. Esto anótenlo porque esto se los van a preguntar en el examen privado. Como yo sé que ustedes han estudiado, si yo les preguntara en qué fecha fue aprobado el primer Código de Trabajo por el Congreso de la República, ¿qué fecha me van a dar ustedes? El 8 de febrero de 1947. Ahí está, muy bien, Regina, por ahí vamos. Entonces, si yo les pregunto, o la licenciada les preguntase, ¿en qué fecha fue aprobado el primer Código de Trabajo por el Congreso de la República? Ustedes nos van a responder, como lo hizo nuestra distinguida compañera Regina, 8 de febrero de 1947. Casi, Kevin, por unos meses, lo que falló fue el mes, pero estamos correctos en el día y el año. Ahora, como nos consultaban que si vamos a tener esas preguntas de selección múltiple, también nosotros tenemos que tener cuestiones claras, como esa clasificación del derecho procesal del trabajo. ¿Se recuerdan que la licenciada les daba las indicaciones propias del derecho individual del trabajo, del derecho colectivo, administrativo, procesal individual del trabajo, procesal colectivo del trabajo? ¿Recuerdan cómo ella se los fue individualizando en su código? ¿Recuerdan que hasta les dijo, pueden hacerlo con colores, con color rojo, con color negro, con color naranja? Lo fue estableciendo ella en el pizarrón. Pues esa división, como si fue algo que nosotros les dimos en clase, es algo que les podemos preguntar. Entonces, ¿cómo se clasifica el derecho procesal del trabajo? Derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo, derecho administrativo del trabajo, procesal individual del trabajo
y procesal colectivo del trabajo. En específico, en este curso que vemos nosotros, ¿a qué va guiado este curso? Al derecho procesal individual del trabajo. Además de ello, recordamos que verificamos en la legislación los principios propios del derecho del trabajo. Recordarán ustedes que la licenciada cargó un cuadro sinóptico muy bonito. ¿Algunos lo descargaron? ¿Quién lo descargó? ¿Quién lo tiene a la mano? ¿O no lo hemos descargado todavía? Sí, Serpa, mucho gusto, adelante. Ok, creo que se levantó por accidente la mano. Bueno, Yo lo tengo, licenciado. ahí está. Entonces, para todos es importante que así como nuestra amiga Leslie lo tiene, todos lo tengamos. ¿Y por qué? Porque ese cuadrito sinóptico que nos dio la licenciada nos va a servir de mucho. ¿Y por qué nos sirve? Porque recordemos que la Constitución nos da como base esos principios mínimos y necesarios en cuanto al derecho del trabajo. Recordemos que los principios constitucionales son garantías mínimas. ¿Y por qué son mínimas? ¿Por qué le llamamos mínimo a esos principios del derecho del trabajo en cuanto al aspecto constitucional? Porque ya hemos visto que pueden ser mejoradas esas garantías o esos principios. ¿Qué sucede si a nosotros nos dicen, en un caso particular, vea, mire, le vamos a embargar el 100% de su salario? Y ustedes como abogados de la parte a la que le van a embargar, ¿qué van a hacer? ¿A qué norma van a ir primero para defenderlo? Van a ir a la Constitución. Sí. Después van a ir a su Código de Trabajo. Pero también van a buscar en el contrato de trabajo. Todos esos supuestos que puedan regular esa relación en cuanto al trabajo, los vamos a buscar incluso en los pactos colectivos, en las reglamentaciones, porque si hay una norma que beneficia al trabajador, se debe de utilizar esa norma. ¿Y cómo se le llama a ese principio en el que se establece que debe de ser en favor del trabajador? ¿Cómo se llama ese principio? ¿Indubio propio horario? Ahí vamos, indubio pro operario. Y constitucionalmente, ¿dónde encontramos ese principio? El indubio pro operario, En el artículo 106. correcto. Ese es el artículo. Entonces, si yo les preguntara en el examen, ¿en qué artículo encontramos de la Constitución el principio indubio pro operario? ¿Cuál es la respuesta? El artículo 106. ¿Por qué? Porque ahí nos establece que la duda sobre la interpretación o el alcance de una disposición, y vean, por eso les decía, tanto la ley, el reglamento o el contrato, se va a buscar lo que le beneficie al trabajador. Obviamente, tenemos que recordar también nosotros las máximas del derecho del trabajo. Regularmente van a operar. Ahí estamos, Jamie, 106 de la Constitución, tercer párrafo. Si se dan cuenta, la propia Constitución nos da lo mínimo. Porque aquí podemos ir incluso a los aspectos de indemnización, por hablar de un tema específico. ¿A cuántos salarios dice la Constitución que se nos tiene que indemnizar? Habla de 10.
Pero ¿qué pasa si a ustedes en su contrato les dicen indemnización universal? ¿Qué vamos a tomar como referencia? ¿La Constitución o el contrato? El Tanto, contrato. licenciado. Ahí estamos, el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato beneficia al trabajador. Y ese principio es obligatorio, porque aunque la Constitución o una ley nos diga, miren, es menos. Pero no le vamos a decir nosotros, mire, pues es que en la ley dice menos, nosotros nos equivocamos y en el contrato pusimos universal. No, ustedes como jueces, ¿qué van a hacer? El contrato. Ustedes como abogados de la parte que está solicitando, ¿qué van a hacer? El contrato. Ahora, el que le toque estar de la parte del patrono, del que va a pagar, a él le va a tocar duro. Porque pues allanarse a lo que le pidan o es encontrar la causa justificada por la cual retiraron a un trabajador. Y eso sucede. No siempre vamos a estar del lado del trabajador. En algunas ocasiones nos tocará estar del lado del patrón. Para eso también tienen que prepararse ustedes. Ustedes van a estar en una opción tripartita. Pueden ser jueces, pueden ser los defensores de la parte patronal o el asesor de la parte trabajadora. Entonces, desde ahorita que son estudiantes, vean las tres opciones. Interpreten la norma de las tres visiones. Obviamente, nosotros sabemos qué es lo que favorezca al trabajador. Pero como juzgadores les tocará emitir un criterio y ese criterio, en mi caso particular, por el trabajo que desempeño, muchas veces la parte que es vencida como recurso último es la queja contra el juez. Realmente, si ya llegaron hasta el amparo y la apelación del amparo y no lo ganaron, una queja contra el juez no la van a ganar. Entonces, se van a desgastar de más. Bien, entonces ya hablamos de ese principio indubio prooperario que es forzoso. Y si lo vemos, es tanto un principio sustantivo como un principio adjetivo. ¿Y por qué es un principio sustantivo y adjetivo? Porque se usa tanto para la interpretación de los derechos como tales, pero también se va a utilizar al momento de estar en un proceso de trabajo. Vamos a ir a nuestro cuadro. Les voy a presentar el cuadrito sinóptico para que todos lo tengamos a la vista y lo podamos ver. Sí, César, adelante. Lick, solo con una pregunta, lo del el indubio prooperario, ese también es procesal, ¿verdad? Adjetivo procesal, pero no está en el Exactamente. sustantivo. Es O también sustantivo está en el también. sustantivo. Es sustantivo también. Esa era mi duda porque yo solo lo había leído en el cuadrito que mandó la licenciada en el adjetivo o procesal. Vea, y esa es una particularidad muy bonita de ese principio. ¿Por qué? Porque no nos ayuda a interpretar solamente los aspectos. ¿Alguien más me levantó la mano? Ok, si alguien me levantó la mano, me la vuelve a levantar y con gusto le damos la palabra. Vean, esa situación del indubio prooperario es tan bonita, les decía, porque ya es parte de esa tutelaridad del derecho. Por eso es que el derecho del trabajo es, en esa interpretación del indubio prooperario también nos lleva a la tutelaridad y es por eso que les digo que también es tanto sustantivo como adjetivo. ¿Por qué? Porque cuando tutela va a compensar esa desigualdad. ¿Y cómo la vamos a compensar siendo nosotros jueces? ¿Cómo la compensamos? ¿Cómo hacemos esa interrelación en favor del trabajador? Porque si nos damos cuenta cuando pasamos a lo que les explicaba la licenciada de la naturaleza jurídica,
¿Y dónde encontramos la naturaleza jurídica? Alguien ahí que se haya dedicado a estudiar estos últimos días. Esa naturaleza jurídica nos la trae ya el artículo 14. Vean cómo se van interrelacionando todos los principios. El tutelar embona con el indubio properario y el indubio properario nos habla ya del orden público de las normas. ¿Y por qué el derecho del trabajo tiene esa característica? Porque es un derecho social. Y aquí es donde, y lo vamos a ver más adelante, pero solo se los voy a dejar como una parte para que ustedes la vayan analizando. Aquí no van a interpretar ustedes en el proceso conforme a ningún otro sistema que no sea el sistema de la conciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que ustedes van a ser esos equiparadores sociales. Permítanme, ahorita les digo, solo me hicieron una pregunta acá y vamos a contestar. Llevamos 11 preguntas. En la pregunta número 11 es la fecha de aprobación del primer Código de Trabajo. Después, como pregunta 12, ¿cómo se clasifica el derecho procesal del trabajo? Como pregunta 13, ¿en qué artículo encontramos de la Constitución el principio indubio pro operario? Y ya nos respondieron, artículo 106, tercer párrafo. Bueno, ahí vamos. Entonces, ya hablamos del principio indubio pro operario. ¿Y dónde lo encontramos constitucionalmente? Artículo 106. ¿Estamos claros con esos, con ese artículo? Anótenlo, es pregunta de examen. Bueno. Vamos a ir a una pregunta bien importante. Y recordamos que hablamos también sobre esas funciones de los principios generales del derecho en su momento. ¿Y cuáles eran esas funciones? Se hablaba de esa función informadora, una función normativa y una interpretadora. Entonces, apuntemos la siguiente pregunta. La pregunta número 14. ¿Cuáles son las funciones de los principios generales del derecho? Tenemos 3. Y esas son informadora, normativa e interpretadora. ¿Y por qué era informadora? Porque informaban al legislador para darle el fundamento para promulgar o para reformar leyes. Cuando ustedes sean los asesores del Congreso, les voy a pedir de favor que en esas asesorías les digan a los legisladores que también tienen que derogar algunas normas cuando dictan nuevas. Tienen una técnica legislativa en la que dicen que se deroga todo lo que contraría la norma que se está promulgando. Sí, pero ¿cuáles son? Si el propio legislativo no ha desregulado demasiadas situaciones. Hay en algunas materias, y más en derecho administrativo, acuerdos de los años 80 y 90 que vienen a chocar directamente con principios constitucionales. Les comento a modo de caso. Estuve en una capacitación y decía un capacitador: hay un reglamento que dice que en materia administrativa los plazos corren todos los días. Ahora, yo los voy a llevar al plano constitucional, porque es de donde vamos a partir todos. Solo en materia constitucional, las 24 horas, los 365 días del año son hábiles. No existe ninguna materia en la que eso sea así, exceptuando amparo, exhibición personal y constitucionalidad de las leyes. Y se los digo,
porque a mí me lo dijeron hace poco en una capacitación, que en materia administrativa era así. Obviamente ustedes entenderán la discusión que se armó ese día. ¿Por qué? Porque abogado que no sabe ese detalle mínimo constitucional va a tener serios problemas con un grupo de abogados. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a ir a la norma general, interpretativa en todas las materias. ¿Y cuál es esa norma general? La ley del organismo judicial. Y ahí les dice cómo se computan los plazos. Y la ley de amparo es la que les dice todos los días y horas son hábiles en esta materia. Y que alguien les quiera meter una norma que viene de un reglamento de los años 80 para querer menoscabar derechos, ahí está ese choque. Entonces, repito, cuando ustedes sean los asesores les vamos a encargar, el gremio de abogados, que se hagan las reformas concretas. Ya se nos habla también, hablando de esas funciones, de la función normativa. Y eso quiere decir que van a actuar como fuente supletoria en caso de ausencia de ley, porque van a integrar el ordenamiento jurídico cuando existan lagunas de ley. Y esa función interpretadora que va a operar como criterio que va a orientar al juez en esa interpretación de la ley. Entonces, si les preguntáramos ¿en qué consiste? Pregunta número 15. ¿En qué consiste la función informadora de los principios generales del derecho? Ustedes nos van a indicar para informar al legislador y sirven de base o de fundamento al ordenamiento jurídico que se promulga. ¿Y por qué vamos al ordenamiento jurídico? Porque ¿quién tiene la potestad de legislar respecto a los tres poderes del Estado? Exactamente, Amanda. Es el organismo legislativo. Tanto el ejecutivo como el judicial pueden emitir reglamentación, pero el único encargado de la legislación es, como su nombre lo indica, es el legislativo. En materia legal nosotros vamos a decir que son nulas de pleno derecho todas aquellas que tergiversen las leyes. ¿Y por qué? Por el artículo 203 de la Constitución, que establece que se imparte justicia de conformidad con la Constitución y demás leyes. ¿Qué sucede si un reglamento quiere menoscabar sus derechos? ¿Será que se puede? ¿Qué van a aplicar ustedes? ¿La ley o un reglamento? La ley, Lic. Así es. Ustedes siempre apliquen la ley. Aunque les diga, no, es que el reglamento dice tal cosa. No, la ley es suprema. Bien. Vamos a pasar también a el principio de economía procesal. Entonces, si yo les dijera, es el principio por medio del cual se pretende que los sujetos procesales tengan la oportunidad de evitar el máximo de gastos que ocasiona un proceso, a ese principio le vamos a llamar economía procesal. Entonces, si yo les pongo o si les ponemos en el parcial, es el principio
que tiene como sentido evitar a lo máximo los gastos que ocasiona un proceso, ¿a eso cómo le vamos a llamar? Principio de economía procesal. Exactamente. Ese es el principio. Entonces, vamos a poner. Es el principio que tiene como sentido evitar el máximo de gastos que ocasiona un proceso, a ese le llamamos economía procesal. ¿Cuántas preguntas llevamos? Ya llevamos 16, ¿verdad? Sí. Sí, Lick. Perfecto. Bueno. Ahora vamos nosotros. Y es algo de lo que les hablaba anteriormente. La naturaleza jurídica del derecho procesal. ¿Dónde encontramos nosotros la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo? En la literal E y el artículo 14 del Código de Trabajo. Ahí estamos. Entonces, yo les digo en el examen, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo? ¿Cuál es la respuesta? 1. Es una rama del derecho público. Y si les digo, ¿cuál es su fundamento? Ustedes ya me lo dijeron. Considerando 4, literal E. Entonces, vamos a poner. Nos toca la pregunta 17, ¿verdad? Entonces, vamos a poner. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo y su fundamento legal? Es una rama de derecho público. Su fundamento principal está en el considerando 4, literal E del Código de Trabajo. Si se dan cuenta, llevamos 17 preguntas y son preguntas sencillas. No estamos rebuscando aquí nosotros las preguntas. Estamos dando preguntas fáciles. Sí. Vamos ahora a hablar de ese principio en el cual el juez tiene que estar en todos los actos procesales. ¿Y cuál será ese principio? ¿Cuál creen ustedes que será? Inmediación. Ahí estamos. El juzgador debe estar en todos los actos procesales. Y ese es el principio de inmediación. Ahí estamos. Vean, no son rebuscados, son cosas que ustedes tienen que saber. ¿Y por qué lo tienen que saber? Porque ¿qué pasa si ustedes lo citan a una audiencia y no está el juez? ¿Se da este principio o no se da? No. Exacto. Y ahí es donde ustedes van a impugnar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es donde ustedes van a poder impugnar esos actos. ¿Por qué? Para que no violenten los derechos de sus patrocinados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos vamos nosotros a los aspectos propios del proceso de trabajo, ¿quién tiene que recibir todos los actos procesales? El juez. Y si él no está, sencillamente no pueden darse esos actos. Y vamos a ir, para ver esa situación de la inmediación, a ese artículo 335 del Código de Trabajo. Ténganlo claro como un fundamento.
para esta situación. El artículo nos establece que si la demanda está ajustada a la prescripción legal, se va a señalar día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Y aquí ya tenemos una doble situación. ¿Por qué? Porque va a ser una inmediación y también ya vamos a ir a otro principio que es necesario en el derecho. Exactamente. Muy bien, Stephanie. Entonces tenemos inmediación y oralidad regulado en la ley. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el fundamento legal del principio de oralidad? ¿Ustedes cuál me van a decir que es? Artículo 335 del Código de Trabajo. Y si les pregunto también, ¿cuál es ese fundamento del principio de inmediación? El artículo 335. Desde ahí ya nos van dando la propia ley los principios, para que nosotros los utilicemos, para que no puedan venírsenos y en aquellos tiempos de los procesos inquisitivos en el que el juez no recibía los actos. ¿Sí? Si no, vamos a el aspecto propio actual en el que el juez es garante de que los actos se cumplan de conformidad con la ley. Entonces, pregunta número 19. ¿Cuál es el fundamento legal del principio de oralidad? Artículo 335 del Código de Trabajo. Hay una situación bien particular en cuanto a los aspectos procesales. ¿Y por qué se dan unos aspectos particulares? Y es con el principio de impulso procesal de oficio. Ahora, ¿qué es ese impulso procesal de oficio? Sí, 335. Pero vamos a poner solo la pregunta 19, el principio de oralidad. No quiero que se me confundan el día del examen. Entonces, vamos a poner solo un principio. Ahora, ¿ese impulso procesal de oficio para qué sirve? Pues como ya se les explicó, es para que ustedes no tengan necesidad de estar yendo a los tribunales. A ver, mire qué pasó con este caso, ¿por qué no lo pasan? ¿Por qué no notifican? ¿Por qué? O que ustedes constantemente tengan que estar presentando escritos. Eso no, sino que ustedes vayan, presenten su demanda y que les notifiquen su audiencia y que en las 3 audiencias que establece la ley se dirima el proceso. Para eso es. Obviamente, se prevé o se debe prever que sea solo en una audiencia. Pero tenemos la particularidad de que a veces se presentan muchos medios de prueba y una audiencia no alcanza. Se necesita una segunda y una tercera. Y la tercera va a ser solo para medios de prueba. Pero eso ya lo vamos a ver en el desarrollo del proceso en sí. Entonces, esa es la situación del impulso procesal de oficio. Ahora, de lo que hemos hablado actualmente, si yo les digo, enuméreme 3 principios procesales del derecho del trabajo, ¿cuáles me dirían de los que ya hablamos? Oralidad, sí. Inmediación. Del derecho procesal del trabajo. Ahí estamos. Entonces, oralidad, inmediación, impulso procesal de oficio. Entonces, vean, ya tenemos una pregunta número 20. Y hemos ido hablando de esos principios. Y vamos a un principio que debería de darse, pero que lamentablemente no se da. Siempre me va a grabar.
Y es ese principio de probidad o lealtad. ¿Y por qué regularmente no se da? Porque este ya depende de la persona y no de los tribunales de justicia. ¿Ustedes creen que en la actualidad se da la lealtad procesal? Así, díganmelo con confianza. Reclámenle al abogado si ustedes quieren. ¿O creen que en la práctica puede darse una falta de probidad y de lealtad de las partes procesales? Esto es algo que yo les he recomendado mucho, que es que ustedes actúen con ética. Se los recalco siempre porque he visto muchas personas perder el título por no actuar de forma leal. Negocien en cuanto sea derecho del trabajo. Sean además de buenos abogados, buenos negociadores. Porque si ustedes no actúan con lealtad, van a incurrir en atentado a la ética. Y nosotros, como profesionales, tenemos un código de ética. ¿Y qué sucede si faltamos a la ética? Existe un proceso que nos va a sancionar. Y va desde la suspensión por un plazo determinado hasta que nos puedan quitar el título. Entonces, como se los he dicho, la triple visión. Jueces, asesores de trabajador o asesores de patrono. Tengan lealtad y probidad procesal. Bien, si se dan cuenta, hemos ido enumerando esos principios del derecho procesal del trabajo y también hemos ido haciendo nuestras preguntas. También existe ese principio de congruencia en la sentencia. ¿Y qué es este principio? Ese quiere decir que el juzgador resuelva coherentemente con lo que se le está pidiendo. Que ustedes estén pidiendo una indemnización o todas sus prestaciones laborales y a él se le ocurra resolver sobre vacaciones. Esa es una incongruencia. Y se los digo porque lamentablemente en ocasiones ha pasado que se han tomado minutas de casos o de otros casos y las partes considerativas no son acordes a las partes resolutivas de las sentencias. Entonces, por eso mucho ojo para ustedes. Lean todo el documento, sea un decreto, un auto o una sentencia, siempre léanlos bien, por favor. Necesitamos ser acuciosos en cuanto a la lectura. A ustedes no se los he comentado, tal vez algunos ya, hemos tenido el honor de platicar. Y vuelvo al trabajo que les dejó la licenciada. Por favor, no vayan a intentar engañarla con el trabajo. La licenciada lo lee todos. Y no hagan que les ponga 0. No hagan que les vaya mal a ustedes. La licenciada está tratando de darles la mayor ayuda de su parte, entonces también colaboremos con ella. Bien. Vamos a ir al principio de publicidad. Recuerdan que la licenciada les hablaba de que ustedes pueden llegar a los tribunales de justicia y si se está llevando a cabo una audiencia pueden pasar a ella. Eso es el principio de publicidad, que es público el actuar. Sin embargo, entonces pongámoslo como pregunta de una vez. Es el principio por el cual los actos de los tribunales de justicia son públicos. Publicidad. Bien, ya ahí tenemos nuestra pregunta número 21. Ahí estamos, para ahí va. Muy bien, Aileen. Se nota que alguien llevó informática jurídica conmigo. Y en efecto, hay excepciones. La propia ley de acceso a la información pública establece las mismas.
tenemos información que es confidencial. Y entre estas está precisamente la de los procesos. Por eso es que si ustedes quieren ir a ver una audiencia, tienen que pedir permiso para entrar a esa audiencia. Si les dan permiso, pueden pasar. ¿Sí? Si no les dan permiso, pues ni modo. Como principio general, los actos de los tribunales son públicos, sí, pero hay una ley que tiene sus excepciones. Y eso ténganlo claro. Hay personas que se han molestado en ocasiones porque no las dejan entrar a algunas audiencias. Niños, niñas y adolescentes no es permitido en ningún momento. Es más, ni es permitido que nadie sepa nada de los expedientes. Artículo 116, literal H y literal G de la Ley de Protección Integral. Ahí sí tengan cuidado. Si alguien les quiere compartir alguna información en esa rama, díganle que no, muchas gracias. Se van a evitar un problema bastante grande. Bien, entonces ya vamos a la pregunta 21. Sí, pero el expediente bajo reserva después de un tiempo, nos comenta nuestro amigo por acá que el expediente bajo reserva no puede obtenerse o verificarse. Después de un tiempo determinado, sí, pero en el caso de menores sí toda esa información es reserva. Ahí no tenemos oportunidad de nada. Bien, vamos a ir ahora a una pregunta que es bien importante. Y no se las había hecho, pero se las voy a escribir por acá porque aquí la tengo. Si yo les pusiera en el examen que se consiste en dirimir conflictos de carácter individual o colectivo que surgen por ocasión de trabajo entre clase trabajadora y patrono o patronal, esto va a ser la finalidad del derecho procesal del trabajo. Entonces, antes de que se me olvide, se las voy a poner porque si es una pregunta importante y a mí casi se me olvida. Gracias a quien me recordó. Y esas son finalidades del derecho del trabajo. Perdonen por el comercial, pero si no se me olvida. Bien, entonces sigamos con los principios. El principio de concentración. Y esta es una situación que se va a regular ya en cuanto al aspecto de las propias audiencias que se llevan en el proceso de trabajo. En el proceso de trabajo, como se los decía, se pretende recibir toda la prueba en una audiencia, en esa audiencia que se fije. Pero por cuestiones propias de cada proceso, a veces se señala una segunda y una tercera audiencia. Pero sustancialmente se pretende que se lleve a cabo todo en una audiencia. ¿Y por qué todo en un mismo acto? Sencillo. Porque aquí englobamos desde la economía procesal, la celeridad, la sencillez, la oralidad y la inmediación. Y todos estos principios los podemos concretar en uno solo, la concentración. Entonces, si yo les preguntara en el examen, vamos a poner la pregunta número 22. Es el principio por medio del cual se prevé que en una audiencia se lleve el mayor número de etapas procesales le llamamos a ese principio concentración. Entonces, es el principio por medio del cual se prevé que en una audiencia se lleve el mayor número de etapas procesales. Ese principio va a ser el principio de concentración. Si se dan cuenta, solo en cuanto a principios tenemos una gran cantidad de preguntas. Porque esos principios adjetivos o procesales son los que nos van a servir
al momento de estar nosotros en el Tribunal de Justicia, tanto en un juzgado como en una sala de apelaciones. Y además de eso, ante un tribunal del orden constitucional. Muy bien. Se ha hablado en el curso de que el derecho del trabajo es autónomo. ¿Y por qué le llamamos nosotros autónomo? ¿Por qué al derecho del trabajo le llamamos autónomo? Cuéntenme. Porque tiene sus propios principios. Así es. Así es. Tiene sus propios principios, sus características y campo de acción. Si bien es cierto, en algunos puntos, tanto los principios pueden aparejarse a los principios generales del derecho. Cuando nos enfocamos a estudiar el derecho del trabajo, vemos que van surgiendo los que son intrínsecos de él. Porque en civil no tenemos el principio de indubio pro operario, no tenemos el principio tutelar de los trabajadores, no tenemos que la norma favorezca a una de las partes o que una condición sea más beneficiosa para una de las partes. En cambio, acá sí lo tenemos. Entonces, pregunta, creo que esta es la 24, ¿verdad? Creo que me confundí. Creo que ya vamos por la 24. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí yo sé que alguien está haciendo bien, acucioso, y va apuntando todas las preguntas. Después les voy a pedir que me las pasen, porque así lo que elaboramos en clase es lo que vamos a evaluar. Para que no digan que no lo vamos a hacer. Ustedes tienen el chivo y nosotros vamos a seguir. Bien. Ahora vamos a las fuentes del derecho del trabajo. ¿Y cuáles son esas fuentes del derecho procesal del trabajo? Tenemos desde el pacto colectivo, tenemos el contrato colectivo, la sentencia colectiva, el contrato individual, el reglamento interior, los tratados internacionales, tenemos la propia Constitución, tenemos el Código de Trabajo, pero a lo específico vamos a apuntar. Pregunta número 25. Fuentes específicas del derecho procesal de trabajo. El pacto o convenio colectivo de trabajo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pacto colectivo de industria, el contrato colectivo de trabajo, la sentencia colectiva de trabajo, el reglamento interior y los tratados internacionales. Muy bien, compañeritos, vamos a dejar en la pregunta 25. Voy a seguir yo trabajando estos aspectos y se los voy a seguir compartiendo. Si se dan cuenta, las preguntas no son rebuscadas, son preguntas sencillas y en este punto vamos a ir para el parcial. Obviamente todavía tenemos unos días y vamos a llegar a esas 100 preguntas de las cuales vamos a sacar el examen. Entonces, a quien haya copiado todas las preguntas, nos hace favor de cargar el documento, de enviárselo a la licenciada o enviármelo a mí, para que así podamos ya sacar el examen parcial. Por mi parte es todo por hoy. Ya son las 19 horas, entonces ya pueden ir a descansar. Que tengan un excelente Muchas gracias, día licenciado. para servir. Les encargo que me manden las preguntas, las trabajamos en clase.